llevamos un poquito de tiempo compartiendo la palabra, mi pasión, compartir la palabra, y hoy quisiera que estudiáramos juntos. Anoche, ¿cuántos estuvieron aquí anoche? Levanten su manita. ¿Sí? ¿Hablaron de Génesis? ¿Sí? Entonces tal vez se pregunten, ¿por qué otra vez va a hablar de Génesis? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Una ocasión dijo un hombre, doy $2 millones a quien me construya un apartamento. Yo pongo el material, yo pongo todo, usted más pone la mano de obra. Se apuntaron muchos, querían los 2 millones. Pero cuando llegaban a la entrevista, el dueño le dijo, la única condición que pongo es que lo construyan del 3er piso hacia arriba. Suena bien, ¿verdad? 2 millones por construir un apartamento, solamente a la pura mano de obra. El problema es del 3er piso hacia arriba. ¿Y los 2 de abajo? ¿Cómo se construye? Del 3er piso hacia arriba. Sin dos pisos abajo. ¿Cómo se construye? ¿Cuántos de aquí son constructores? ¿Trabajan en la construcción? ¿Todos? Yo no. ¿No? ¿Usted no? Yo no. Yo tampoco. Yo construyo solamente en el reino de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo le hago para construir del 2º o 3er piso hacia arriba? Díganme. A través de los andamios. ¿Dónde sostengo? Si no hay primer piso. Si no hay primer piso ni segundo. No lo sabía. Sí, es que no lo escuchó, usted no estaba aquí cuando empecé a hablar. No hay primer piso, no hay segundo piso. Quiero construir del 3er piso hacia arriba. O sea, vamos a imaginar primer piso, vamos a imaginar segundo piso, pero no hay fundación, no hay nada. ¿Cómo construyo? Dígame algo. Es que. Imposible. Ok. ¿Y cómo hemos logrado que sea posible leer solamente del libro número 40 para adelante? ¿Cómo hemos logrado que sea posible leer solamente de Mateo para adelante? Algo ha faltado, ¿no? Amén. ¿O no, hermano? Algo ha faltado. Faltan los primeros pisos. Ahora, esa es a donde estamos volviendo. Una, a la iglesia primitiva. ¿Alguien sabe dónde se reúne la iglesia primitiva? La primera iglesia, ¿dónde se reúne? Las sinagogas. Lea las cartas de Pablo. Salúdeme a la iglesia que está ¿en dónde? ¿Dónde estamos ahorita? Esa es la iglesia primitiva. Ahora, había quienes se congregaban en una sinagoga, que es donde los pescaba Pablo, Saúl. Ahí los agarraba a todos. Pablo no los andaba buscando como testigo de Jehová casa por casa, como nos han querido enseñar. Él iba a la sinagoga y ahí estaban las personas. Ahí les predicaba el Mesías. ¿Y qué dijo Pablo? Mire, Pablo dijo una expresión que es muy aplicable a nuestro tiempo. Dice Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman, ¿qué cosa? Herejía. Así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo? Creyendo, ¿qué cosa? Todas las cosas. Perdón, ¿qué? Todas las cosas. Que la ley. Que en la ley y en los profetas. ¿Por qué Pablo dice eso? Año 30, muere Jesús, Yeshua, su nombre hebreo, que nunca debieron haberlo cambiado. Amén. Porque en alemán es una manera de decirlo, en japonés es otra manera de decirlo, en inglés es otra manera, en español es otra manera. Pero si usted se va a Alemania, usted se sigue llamando como se llama. Amén. Si usted se va a Estados Unidos, yo no le puedo, si usted se llama Juan en su país, yo no le puedo hacer un cheque por Jan.
Amén. Porque vive en Estados Unidos. El nombre propio no cambia. Amén. Yeshua no era mexicano. Él era hebreo. Y como hebreo debió haberse conservado su nombre. Amén. ¿Qué leía Pablo en el año 40 de nuestra era? Él no leía Mateo. No tenía Mateo. ¿Qué leían en el año 50? No leían Apocalipsis. No tenían Apocalipsis. ¿Qué es lo que leen? Lo que hoy llamamos y denominamos Viejo o Antiguo Testamento. Esa era la Biblia de nuestro Salvador. Esa era la Biblia que él usaba. Pero no se preocupe, no vamos a volvernos satánicos contra el Nuevo Testamento. No, por supuesto que es importantísimo, pero es importantísimo cuando entiendes el fundamento. Cuando es como la escalera. Ya pisaste el primer escalón, vas al segundo escalón, vas al tercer escalón. Yo no he visto, habrá algún loco, ¿verdad? Que del primer escalón le brinca al 5. Pero la escalera, por eso se llama escalera, porque tiene escalones y va por escalones. La Biblia tiene un libro que se llama El Origen o El Principio, y así empieza. En el principio creó Elohim, creó Dios, los cielos y la tierra. Así de fácil. ¿Okay? Bueno, este texto se lo recomiendo que se lo aprenda, porque un día le van a decir, oye, ¿tú por qué andas con esas herejías creyendo lo del Viejo Testamento? Pues no es herejía, Pablo lo dijo. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. ¿Les parece bien que hagamos una oración al Padre Eterno? Pero antes de esto, miren, no es el tema, este es un lema. Tema y lema son diferentes. Un lema es un propósito, un challenge, como le llaman aquí los jóvenes hoy en día, algo que hacen, ¿verdad? Y el tema es otra cosa. El tema ya lo vamos a ver adelante, pero este es un lema que podríamos tener para nuestra vida. Me voy a centrar en el que está aquí en medio. Tengo 3. Bueno, leo los 3. A veces en la enseñanza uso uno de los 3. Vamos a empezar de derecha a izquierda como se lee la escritura en hebreo. Dice Isaías 42:21. Este es el nombre del Dios eterno. Así por eso se le llama tetragramatón, que consiste de 4 letras. Tetra 4. Grama. 4 letras. ¿Ok? Que pues en las Biblias, en la traducción las tenemos como Jehová. ¿Ok? En hebreo es Yod, Hei o Yud, Hei, Bab, Hei. Y sería el eterno, ¿verdad? El Dios eterno. Se complació por amor ¿de qué? De su justicia. ¿En qué se complació? En magnificar la ley y engrandecer. Pero el hombre se ha encargado de pisotear la ley y rebajar lo que Dios engrandeció. ¿Por qué? Pues podemos analizarlo después. Sentaditos, calmados, con un café, analizamos por qué. Dice el Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. ¿Usted conoce a algún creyente que le cante la ley? No. Y que la practique de todo corazón. No. Más bien, miren, cuando venimos de un país latinoamericano, llegamos a los Estados Unidos donde hay ley, donde se practica la ley, y lo que hacemos es espantarnos. Y queremos seguir nuestra vida como es que allá en mi pueblo, allá en su pueblo, aquí no es su pueblo. Estamos en un país donde todavía se respeta la ley. Dame entendimiento, ¿verdad? Y guardaré tu ley y la cumpliré. No propósito, no de obligado, es que el pastor ahí dice, no, de todo corazón. Otro texto más. Salmo 100. Esto no es parte de la predicación, nomás es el lema. Ok, me van a dar un poquito de tiempo para predicar. Salmo 138, verso 2. Me postraré
hacia tu santo templo. ¿Y qué más? ¿Y qué cosa dice? Y alabaré tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Y qué más dice? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre. Hay dos cosas que el Eterno engrandeció a lo máximo. Su nombre, que es santo, único, apartado, y su palabra. ¿Y sabe qué estamos haciendo hoy en día los hombres? Bueno, sí, Dios dijo en el Viejo Testamento, pero nosotros ahora, el nuevo, pisoteando lo que Dios enalteció. ¿Qué autoridad tengo yo para hacer eso? No la tengo. Vamos a hacer una oración. No porque el Eterno, ¿verdad?, nos guíe. Él ya está aquí. Ya guió mi mente y mi corazón para preparar esto durante toda la semana. Estuve estudiando. Pero sí para que nos ayude con su espíritu a comprender la esencia del mensaje. Padre, aquí estamos, como tu pueblo santo, tu pueblo apartado. Y necesitamos escuchar no los argumentos de un hombre. Tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es veraz. Tu palabra produce cambios genuinos. Y es lo que quiero y lo que queremos para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, Yeshua el Mesías, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 La enseñanza de hoy se titula, ¿verdad?, la cueva de Macpela. Lo decimos Macpela porque no tiene el acento en español, pero en hebreo lleva el acento en la A, como lo tenemos aquí. Mire, aquí está. Así se dice en hebreo. Meharat ha-Macpela. Aquí lo tenemos con el acento en la A. Esa es la transliteración del hebreo. El hebreo pues es más inentendible, ¿verdad? Porque son, no sé si han visto en algún momento el hebreo, pero esa es la transliteración del hebreo. Meharat ha-Macpela. ¿Ok? Ha-Macpela. ¿Qué significa la cueva de Macpela, como lo conocemos al español? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Realmente quieres conocer la revelación de Dios por su palabra? ¿Realmente tú dices, yo quiero la revelación de Dios para mi vida? Si es así, primero, se necesita que oremos al Dios eterno. Primera cosa. David hacía una oración y él no estaba ciego. En el Salmo 119, él expresó, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él no estaba ciego, pero hacía esa oración porque hay cosas que hemos pasado desapercibidas por mucho tiempo y que ahí están. Yo creo que te ha pasado, Mario. Me ha pasado a mí, que vamos con un pastor, no con un miembro de la congregación, con un pastor. Y mira lo que dice la palabra. ¿Eso dónde estaba? Ahí en la Biblia que tú lees cada 8 días. Ahí ha estado. ¿Ok? Entonces es importante, primero, que oremos. ¿Para qué? Para que Dios nos dé el entendimiento. Para que Dios nos ayude a comprender. Para que Dios abra nuestros ojos. Segundo, que tengas el deseo de poner en práctica lo que Dios te revele. Porque si nada más quieres que Dios te revele las cosas para que tú le tumbes la cabeza a los demás, ¿de qué sirve? Los demás se van a salvar. ¿Y tú? Primero, se necesita oración. 2, que lo que Dios te revele tengas el deseo, el anhelo de ponerlo en práctica. ¿Cómo le llama usted a una persona que sabe mucha Biblia, pero no practica nada? ¿Cómo le llama usted? Falso. Hipócrita, falso, etcétera, ¿no? Ya, más sinónimos habrá. Entonces, ¿usted quiere que digan lo mismo de usted? Entonces, cuando usted quiere la revelación verdadera de Dios, tiene que tener el deseo de
poner en práctica la palabra de Dios. Tercero, se requiere un estudio constante de la palabra de Dios. Dios no te va a revelar lo que no estudias. ¿Sabe cuántos versículos me ha revelado Dios? Así, por revelación de la Biblia. ¿Sabe cuántos? Uno. Dormido. Una noche vino un versículo así que llegó en un sueño. ¿Me lo aprendí? Es el único que me ha aprendido por revelación. Todos los demás que he aprendido de la Biblia ha sido, claro, con la ayuda del Eterno, por el estudio constante de la palabra de Dios. Yo quisiera que me revelara más versículos. Yo quisiera que me los hablara de noche, dormido, ¿verdad? Y ya levantarme, ya me sé la Biblia. Pero no es así, amados hermanos. Entonces debemos hacer eso con el fin de madurar espiritualmente. Y así que el día de hoy, para tener revelación, vamos a hablar de una genealogía. Y que aquí vemos, ¿verdad? Es una genealogía hebrea. El árbol familiar se le llama en español. Cuando empezamos a hacer que papá, mamá, los hijos, ¿verdad? Los nietos, bisnietos, tataranietos y lo demás que sigue. Eso sería un árbol familiar o una genealogía. Y quiero que entiendan esto. Las genealogías en la Biblia, sobre todo en el libro de Génesis, están ahí porque tienen un propósito especial. ¿Por qué Dios nos pondría genealogías? Por ejemplo, usted lee el libro de Crónicas. Y los primeros 8 capítulos, 9, 10, son puros hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Cuando usted lleva 20 hijos, usted ya no quiere seguir leyendo. ¿Por qué? ¿No había más que escribir que el hijo del hijo del hijo del hijo? ¿O que este engendró al otro? ¿Por qué están ahí? Dígalo conmigo, propósito. Por un propósito. ¿Ok? Entonces, hay que prestarle atención a las genealogías. Cuando veamos la Biblia y veamos que están ahí, hay que prestarle atención. Por ejemplo, Mario me pregunta a Mario, ¿de usted de quién es hijo? Pues va a decir el nombre de su papá, pero yo no sé ni quién es su papá. Lo mismo. Me va a preguntar él por mi papá, ni lo conoce, ni sabe, ni nada. Pero en la Biblia, por eso están las genealogías, para que conozcamos de dónde viene cada uno de los personajes. Y vamos a empezar este estudio con Génesis capítulo 22, verso 20. Génesis 22, verso 20. Lo tenemos, si para usted, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Se les hace más fácil estudiarlo en inglés, lo tenemos aquí a mano derecha en inglés. Pero ya los demás, no le hagamos a loco, tratando de leer en inglés, leámoslo en español. ¿Sí? Dice Génesis 22, 20. ¿Qué dice? Aconteció después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Hay que prestar atención a lo que dijo antes y que acaba de pasar en el capítulo 22. Dios le pidió a Abraham, probó a Abraham y le pide que sacrifique ¿a quién? A su único, a su Isaac, a su hijo. Le habla de revelaciones y le da cosas benditas, ¿verdad? Y sigue la historia ahí ahora con Isaac. Pero dice la escritura del verso 20 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que fue dada, ¿qué cosa? Noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. ¿Quién es Nacor? Lo primero que podemos entender aquí o aprender es que esta genealogía está relacionada con Abraham. Le dicen, tu hermano ha tenido hijos. Cuando ellos se separaron, hace muchos años atrás, no tenían hijos. Nacor no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Ahora tiene 2. Abraham. A Ismael y a Isaac. Y Isaac, por supuesto, no era un niño. Ya era un hombre muy grande. ¿A los cuántos años tuvo Sara a Isaac?
¿Cuántos años? Allá lo dijeron ahí, pero 90. Ok, ¿a los cuántos años muere Sara? 130. 123. 127. Ok, 127, ni 30, ni 130, ni 123, 127. De 90 a 127, ¿cuántos años hay? 37. Acaba de morir. Acaba de pasar la historia de llevarlo al sacrificio. Ahora muere. Ahorita vamos a ver que en el siguiente capítulo, lo primero que hizo es que muere Sara. ¿Cuántos años tenía entonces Isaac? Cuando fue al monte con su papá. No era el niño que nos pinta. Por eso es importante la escritura. Él cargó la leña, ¿no? ¿Sí o no? Él pudo haberse escapado del anciano Abraham. Pero ahí está el mérito de Isaac. No corrió, no se escapó, permitió que su papá lo fuera a sacrificar. No lo sacrifica porque el ángel de Dios eterno lo detiene. Entonces se han separado hace varios años. No tiene hijos Abraham, no tiene hijos Nacor, pero ahora le llega la noticia. Ahora vamos a entender que no había teléfono, como ahorita cualquiera de nosotros puede recibir un mensaje desde México, desde Colombia, desde Perú, desde cualquier país, así, inmediatamente. Acá te lo acaban de mandar en menos de 10 minutos, tú ya estás recibiendo el mensaje. Aquí vivían muy separados. ¿Para qué le van a decir nada más? Oye, tu hermano acaba de tener 8 hijos. ¿Para qué? ¿Para que supiera que tiene sobrinos? ¿O por qué razón? ¿Ok? Tal vez no lo recuerden, pero vamos a ver un poco. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 11, para ver el origen de Nacor y de Milca. Milca es mi reina. Sarai es princesa. Acuérdense que la esposa de Abraham se llamaba Sarai. El Eterno le cambia el nombre por Sara. ¿Ok? Pero el nombre Sarai significa princesa. Milca es reina, mi reina. Y vamos a ver qué sucedió. Estas son las generaciones de Taré. ¿Ok? De Taré. Taré engendró a Abraham, aquí todavía no se llamaba Abraham, a Nacor y a Harán, o Harán, como se dice en hebreo. Tiene 3 hijos este hombre, Taré. Ok, Taré es el papá de Abraham. El papá también de Nacor y de Harán, pero Harán o Harán es el padre de Lot. Y dice algo importante, y Harán engendró a Lot. ¿Y qué pasó con este Harán? Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿A dónde murió? Antes incluso que Taré, en Ur de los Caldeos. Pero ahí vemos entonces que Abraham tiene otro hermano que está vivo que se llama ¿cómo? Nacor. Seguimos, avanzamos. Y dice así. Y tomaron, ¿quién? Abraham. ¿Y quién más? Y Nacor. Tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era la princesa Sarai, ¿verdad? Eso es lo que significa Sarai, princesa. ¿Ok? Y el nombre de la mujer de Nacor era mi reina. Él sí le podía decir mi reina. Él sí, si usted se lo dice a su esposa, no me voy a meter con eso, ya es problema de usted. ¿Ok? ¿Y quién era Milca? Era verdad, de Nacor y Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Al tiempo que se casa Nacor, se casa también Abraham. Pero no vemos que tengan hijos, se separan y no tienen hijos. Le llega la noticia a Abraham, tu hermano ha tenido hijos ¿con quién? Con Milca. Y les especifican que es con Milca porque vamos a ver algo más adelantito. Dice, entonces regresando al texto de Génesis 22:20, aconteció después de estas cosas que le fue dada noticia a Abraham diciéndole, he aquí Milca, especifica Milca, la reina, ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. ¿Ok? Vemos claro que entonces esto se relaciona con la familia de ¿quién? De Abraham. Por eso nos mencionó antes. Abraham, capítulo 11, Abraham, Nacor, tienen esposas. Ahora le dicen, tus parientes, que son parientes, familia de Abraham,
tienen hijos. ¿Y qué de importancia tiene esto? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver a quién dio luz Milca. ¿A quién engendró Milca? Porque aquí se va a entrelazar la historia. Acuérdense que esto nos tiene que conectar con Abraham, el padre ¿de qué? Bueno, eso es. Luego lo analizamos. Dice la escritura, Génesis 22, 21. Dice que le dio a luz, ¿quién? Dice que Milca dio a luz a Uz, su primogénito, Buz, el hermano de Uz, Kemuel, que era el padre de Aram, Keser, Hazo, Pildas, Jitlaf, ¿y quién más? Y Betuel. ¿Quién es Betuel? A ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ayúdenme. 6, 7, 8. ¿Ok? Ok, tenemos 1, 2, 3. No, este no cuenta, perdón. Porque nada más dice que es como el padre de Aram. ¿Ok? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué 8? Si usted lee el verso que sigue, que no lo tengo aquí, ¿verdad? Va a ver que dice que tuvo también otros 4 con una concubina. El siguiente versículo. Sí, el siguiente, 24. Ajá. 24. Oh, lo perdió. ¿Y su concubina que se llamaba cómo? Reuma. ¿Qué tuvo? Dio a luz también a Teba, a Gaán, a Tahas y a Ok, no dice cuántos, pero son, ¿cuántos fue? 4. 4. ¿Por qué con los de Milca sí dijo la cantidad? Pudo no haberlo dicho, pero dijo, le ha dado a luz 8. La escritura nos va a mencionar. Ahora, ¿cuál fue el último que vimos aquí como hijo de Milca y Nacor? Betuel es el número 8. Recuerda ese número. Yo no hablo de numerología, no me gusta meterme en eso, pero los números son muy importantes en la Biblia también. El por qué los menciona la Biblia. El número 8. Dice entonces la escritura, ¿verdad? Verso 23. ¿Y quién? ¿Quién? Betuel. ¿Cuál es el hijo? ¿Qué número es este hijo? El número 8, ¿recuerdan? 8. Y Betuel fue el padre ¿de quién? De Rebeca. ¿Alguien sabe quién era Rebeca en la Biblia? O Ribka, su nombre hebreo. ¿Alguien sabe quién era Rebeca? ¿La esposa de quién? De Jacob, no. De Isaac. Por ahí va cerca, ¿ok? Entonces, a ver, ¿por qué menciona que tiene hijos Milca y Nacor? Y menciona a Betuel y nos dice que Betuel menciona al último a Betuel para decirnos que es padre de Ribka o de Rebeca, como la conocemos al español. ¿Por qué nos está mencionando eso? Estos son los que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Entonces tenemos que Rebeca es hija de Betuel, ¿ok? Y es hija es nieta de Milca y de Nacor. Entonces, al ser nieta de Milca y Nacor, ¿qué es de Abraham? Tataranieta. Ok, mire, Nacor es padre de Betuel. Y Nacor es hermano de Abraham. ¿Qué es Betuel de Abraham? Sobrino. Ahora, Betuel es papá de Rebeca. ¿Qué es Rebeca? Sobrina segunda o sobrina nieta, como le llaman en algunos países. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Betuel engendró a Rebeca y sabemos que ella, Rebeca, estará unida a la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta mujer se va a casar con... perdón, me fui. Le piqué donde no era. Se va a casar con Isaac o Yitzhak, como se pronuncia. Bueno, estas son las letras hebreas. Esto sí es hebreo. Ok, esto sería una transliteración del hebreo.
¿Okay? Se va a casar Rebeca ¿con quién? Con Isaac. Entonces, ella se convertirá, se va a convertir en la esposa. Rebeca se va a convertir en la esposa del hijo de Abraham. Entonces, está unida a Abraham porque es familiar de Abraham. ¿Ok? Pero también va a estar unida a Abraham porque se va a casar con el hijo de Abraham. Ahora, eso no era prohibido anteriormente. Ahora ya no es permitido, pero anteriormente, en el tiempo que está ocurriendo la historia, no es prohibido. O sea, es algo aceptable. ¿Ok? Entonces, regularmente nosotros, cuando leemos estos tipos de genealogías, no le damos importancia a los números. Y les repito, no es que yo ande buscando símbolos en los números, porque me gusta ser más literal del texto, lo que es enfocarme en lo que está diciendo el texto. Pero el número 7 es un número de plenitud, de completo, de que acabó un ciclo. Y el 8 es, o nos habla de un nuevo comienzo, de un principio, de un nuevo principio, de un nuevo comenzar. Por ejemplo, David era el hermano número 8, con el que va a empezar un reinado especial también en Israel. A lo mismo que este Betuel, ¿ok? Entonces, este número 8 es importante porque también está relacionado bíblicamente con la redención. El número 8 nos habla también de redención, ¿ok? Y como ya dijimos, Rebeca entra en la familia escogida, en la familia del pacto, para ser parte de la redención, porque al final de cuentas de ahí va a venir el que traerá la redención a toda la humanidad. De ahí vendrá, en cierto momento, el Mesías, el hijo de David, que desciende de estas mujeres también. ¿Ok? Bueno, a estas alturas de la vida ya sabemos que Abraham tuvo un llamado en su vida. Ponga atención a esto. Abraham tenía un llamado en su vida. ¿Y eso qué tiene de importante? Un llamado para traer cambios. ¿Qué adoraban todos los que vivían alrededor de Abraham? ¿Qué adoraban? ¿Quién es el único que es diferente entonces? Abraham. Fue entonces llamado por Dios para traer un cambio, para mostrar un cambio, para enseñarle a la gente que hay algo diferente aparte de todos los ídolos que adoran en esa región. ¿Y usted a qué fue llamado? Por parte de Dios. ¿A qué? Adorarle a él. Y eso a veces requiere un cambio. Yo le voy a decir esto, y con todo respeto. Si usted está en una iglesia X, la que usted, denominación que usted quiera, usted es mi hermano mientras no se mueva de ahí. Y yo te amo en el amor de Cristo mientras no te vayas de ahí. ¿Te mueves de ahí? Y este es hijo del diablo. Sí, ¿Qué pasó? Lo que me amabas con todo el corazón, hermanito. El día de mañana que no me veas aquí, no me odies. Si tú crees y consideras que estoy mal, mejor ora por mí en lugar de rechazarme y de odiarme. ¿O no? amén. Si tú crees que yo de verdad estoy, no sé si esta palabra le sea ofensiva, en México sería amolado, arruinado, fracasado, destruido, acabado, no sé, un sinónimo que usted quiera. Si usted considera que yo estoy así, pues ore por mí. ¿Por qué me tiene que rechazar y maldecir más de lo que ya estoy? Bueno, Abraham va a ser parte de la redención. Y esta redención, amados hermanos, es para el mundo entero. No es redención para los judíos, no es redención para Israel. Ellos son parte de la redención, pero la redención es para todo el mundo. Una porción que leímos ya atrás en la Biblia, en Génesis, dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tus parientes, ¿verdad? Y en ti serán benditas todas las familias. En otra versión dice, las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si no quieren, no coman, pero yo les recomiendo que ese no es cualquiera. Ese es bien especial. Viajó como 500 millas para llegar aquí. ¿Sí? Entonces, vemos, por ejemplo,
¿verdad? Algo importante. En el libro de Romanos nos dice que la tierra gime, clama, está gimiendo. ¿Por qué? Porque necesita la redención. El ser humano, usted, yo también, hemos destruido la tierra. Si usted se le ha ocurrido hacer un cambio de aceite a su carro, en su casa, en su garage, y luego va y tira el aceite a la tierra, usted y yo estamos destruyendo. ¿Y qué quiere que haga la tierra? Clama a aquel que la creó. Mira, me están arruinando. Tu hijo que creaste para que reinara y gobernara y llevara las cosas bien, me está arruinando. ¿Y qué tiene que hacer el Dios eterno? Traer redención. Preparar la redención. Y ese es el Dios eterno que tenemos, que prepara las cosas aún antes de que sucedan. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces ya vimos que Rebeca ha sido mencionada en el texto. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo. ¿Ok? Estamos acostumbrados a leer o a escuchar. Los que ya tenemos un tiempo estudiando de esta manera, estamos acostumbrados a escuchar. Cada semana yo envío una porción de la Biblia. En hebreo se llama parashá. En plural sería parashot. Es una porción de la Biblia que vamos estudiando cada semana hasta que concluimos el ciclo. ¿Para qué? Para familiarizarnos con la palabra del Eterno. Esta semana, la porción de Biblia que toca estudiar se llama, en todo el mundo, los que llevan este ciclo de estudio, se llama Hayei Sara. La parashá Hayei Sara. ¿Qué significa Hayei Sara? Significa la vida de Sara. ¿Y de qué nos habla esta porción? Bueno, no nos va a hablar de la vida de Sara. La vida de Sara ya pasó prácticamente. Más bien nos va a hablar de la muerte de Sara. Pero antes de que Sara muera, se mencionó a una mujer. ¿Por qué no mencionó los demás hijos que tuvo Betuel? Nomás a Rebeca, que ella era hija, que Betuel fue padre de Rebeca. Y ahí, y acaba. Tuvo más hijos. ¿Sabe por qué nos habla de Rebeca? ¿Quién ha sido la matriarca ahorita? Con Abraham. ¿Quién ha sido la matriarca? ¿Quién? Ok, ya muere Sara ahorita. Ahorita entramos al siguiente versículo, muere Sara. ¿Quién queda de matriarca? No, ella no, nada más está mencionada en la Biblia, ella todavía no se ha casado con Isaac. No, Milca está relacionada con Abraham, pero ella es salida de otro costal, dijo mi abuelita. Ahí les va por qué Rebeca fue mencionada. Porque ella va a ocupar el lugar de Sara como matriarca. Y ese es el Dios eterno que tenemos, que aunque nosotros no lo veamos, Él trae la solución antes de que venga el problema. No más que nosotros no lo vemos hasta que pasa el tiempo. Dios me estaba hablando con esto o de esta manera y yo no lo entendía hasta que ya pasaron las cosas. ¿Y cuál es el problema? Es que Sara va a morir. Ese es el problema. ¿Ok? La muerte de Sara. Y eso es lo que viene ahorita en el capítulo que vamos a leer. ¿Ok? La muerte de Sara, capítulo 23, versículo 1, es primeramente, eso es lo que se nos va a decir. Concluimos, ¿verdad? Con que Betuel fue padre de Rebeca, punto. Hasta ahí parecería que ya entendimos las cosas, pero dice la Escritura y vamos a ver qué sucede. Capítulo 23, versículo 1. Dice así. Fue la vida de Sara, aquí está, hermanos, que no le anden adivinando, 127 años. ¿Qué? 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. El capítulo anterior acaba de probar el Eterno a Abraham con Isaac. Lo tuvo a los 90 al Isaquito. Y acaba de morir ahorita Sara a los 127 años. Póngale que tenía 30. La misma edad que el Mesías cuando va a morir. ¿Por qué? Porque Isaac es una figura profética de Yeshua el Mesías. El hijo del Padre amado cargando el madero
subiendo a la montaña para ser sacrificado. Sombra profética especial. Y dice, híjole, este color de la no se mira muy bien. Es que este es de acuerdo a la pantalla que yo tengo allá en casa, ¿verdad? Bueno, en la congregación allá. Y a veces aquí tengo que ajustar, pero ya no me dio tiempo a hacerlo. Pero dice el verso 2. Y murió Sara ¿en dónde? Pónganle mucha atención. ¿Y murió Sara en dónde? En Kiriat Arba, que es lo mismo que Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Alguien sabe qué significa Kiriat Arba? Kiriat es ciudad, Arba es 4. La ciudad de 4. ¿Ok? Dice que murió ¿en dónde? En Kiriat Arba. Pero ese Kiriat Arba también es el mismo lugar. Y Hebrón, o Hebrón en hebreo, permanece hasta el día de hoy en la tierra de Israel. Aquí, póngale mucha atención. Listen to me, dice el anglo, ¿verdad? No se la pierda. Y este es mi hermano. O para mí no había. No, claro, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Bueno, así como está ese pan, debemos de ponerle atención al pan espiritual, porque ese también debería de estar bueno. A ver, ¿me van siguiendo o ya los perdí? No, está muy bien. ¿Me van siguiendo? Sí, claro. A ver, mija, ¿sí? ¿O no? Pues si mi hermano, pues si me viera, pues también yo soy humano. ¿Qué cree que yo me alimento de aire o qué? ¿Verdad? Ok, bueno. Dice así. Entonces murió en Kiriat Arba, que es Hebrón. Algo que tenemos que ver en este pasaje es que se introduce un lugar bien importante. Kiriat Arba, que también es Hebrón. ¿Ok? Recuerden que hay otro de allá a mano izquierda de ustedes. Ahí derecho, hay otros si gustan usarlo. ¿Ok? Les recuerdo eso. Ya saben de qué estoy hablando. ¿Ok? Entonces ya les dije que Kiriat significa ciudad, o es la traducción sería ciudad, Arba es 4. ¿Ok? Entonces es bien importante que porque es la ciudad de 4. ¿De qué ciudad estamos hablando? De Hebrón. En la porción anterior que leímos la semana pasada, tal vez ustedes no, pero la mayoría de nosotros lo leímos, Abraham estuvo en Kiriat Arba, en el encinar de Mamre, donde se le apareció el Eterno con 2 ángeles, comió ahí con Abraham, ¿verdad? Le mostró que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y él estaba ahí, en Kiriat Arba, o en Hebrón. Entonces, ahora vemos que Sara ha muerto. Sara murió de 127 años, y también podríamos sacar mucho de ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver qué fue lo que hace Abraham. Abraham hace duelo. Y por cierto, la palabra duelo en hebreo significa hablar bien o halagar. ¿Y qué es lo que se hace en cada funeral? ¿Quién ha escuchado hablar mal del muerto? Así es. Todo muerto es bueno. Ajá. ¿Quiere usted ser bueno? Muérase. Pero ahorita no, ahorita vamos a escuchar. No, sí, pero ¿quién ha escuchado usted hablar de que este era malo? Nada más se muere. Con todo respeto, yo no pude ir al funeral de mi papá allá en México. Fue mi esposa y fue mi hija que está allá afuera. Tengo otras 2 hijas que se quedaron en la congregación y mi hijo que se quedó a ministrar también. Pero mi esposa que está allá afuera con los niños y mi hija que está ahí también fueron al funeral. Y están hablando, me están haciendo una videollamada. Y qué hombre más bueno, y qué hombre tan especial, y qué hombre. Le digo, mira, ve a ver a la caja, le digo, fíjate, si es tu abuelo, le digo. Dice, ¿por qué, papá? Pues ese no es el papá que yo conozco, ¿eh? Al papá le vino y... Ay, no puede. Y me dijo, si es, pues entonces dile a ese pastor sinvergüenza que no era mi papá. Ay, no puede. Hizo duelo. Hipocresía, Hizo duelo. Ok, ¿qué dijo? ¿no? Hipocresía. ¿Qué hipocresía? Pues si un día me toca oficiar su funeral, no me haga ser hipócrita. Sí, yo voy a estar diciendo que usted era buena, ¿verdad? No me haga, usted ni los demás.
si es una persona que no está hablando Y no, simplemente no es lo que, exactamente. no es lo que se está diciendo. Entonces, si un día me van a poner oficial a su funeral, no me hagan decir que usted era bueno cuando no lo era. Ahí voy a poder ver, y era más bueno que el pan dulce que venía de Texas, y que no sea cierto, imagínense. Gracias, hermano, el Eterno te bendiga. Vamos bien aquí entonces. Hizo duelo por ella. ¿Y cómo hace el duelo? Mire, vamos a ver qué es lo que hace. Dice el verso 3. Y se levantó Abraham de delante de quién. Su esposa está muerta. No estaba en la funeraria. No había funerales. Se enterraban el mismo día. Aún hoy en día en Israel se trata de enterrar el mismo día, excepto porque sea algo difícil, ¿verdad? Ahí no están que 8 días y que 15 y que un mes. Espérense que llegue la tía y la abuelita y... No. Ahí se trata de hacerlo lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces dice, se levantó de delante de su muerta y habló a los hijos de... aquí es, en español sería Et, porque la H es muda. Pero en hebreo esa H tiene sonido y es Het. Se levantó, ¿verdad? Y habló a los hijos de Het diciendo, pongan atención, 2 palabras que pone aquí, extranjero y forastero. No bastaba nomás con decir, oye, yo soy forastero aquí, o soy extranjero, pero dice 2 palabras y vamos a ver por qué. Extranjero y forastero soy entre ustedes, entre vosotros. ¿Ok? Esto es importantísimo a la hora de tener la versión Reina Valera 60. Importantísimo porque usted no habla español. Usted habla el lenguaje castellano. ¿Ok? Usted no habla, vosotros visteis, que fuisteis y comisteis y regresasteis. Usted no habla así. Eso es español. Nosotros hablamos castellano. ¿Ok? Entonces, por eso a veces se hace difícil entender las palabras que están aquí escritas. Forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad. Dadme. ¿Qué es una propiedad? Dadme algo que me pertenezca. Dadme propiedad. ¿Para qué? Para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. De delante de mí. Les dije que hay 2 palabras y solamente se entiende mejor desde el hebreo. Aquí tenemos el versículo en hebreo. Dice, Ger betoshab anoji, que sería peregrino y advenedizo soy. Ger betoshab anoji. Soy un extranjero, soy un peregrino, ¿verdad? Soy un forastero o un extranjero y forastero entre ustedes. Ahora, ¿qué es un ger? Si usted le preguntara a un rabino ortodoxo en el día de hoy, en el pueblo de Israel, ¿qué es un ger? O un ger betoshab. B es solamente la conjunción para i. Ger y toshab. ¿Qué es un ger? El rabino le diría que un ger es un convertido al judaísmo. Alguien que era del pueblo gentil y se convirtió al judaísmo. Bueno, esa es la definición moderna, pero Abraham no era un convertido al judaísmo. Entonces no aplica para él esa definición de ger. ¿Ok? Sino que más bien la palabra ger viene del término gar, que significa alguien que habita. Alguien que está habitando en un lugar, que no era de allí, pero que ahora está habitando en ese lugar. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, excepto los jóvenes y niños, no éramos de aquí, o no somos de aquí. Pero estamos habitando en este lugar. Bueno, a lo mejor en Springfield, por aquí cerca, a los alrededores, ¿verdad? Los demás, pues unas familias son aquí de la feria, de Fair. ¿Ok? Luego tenemos la palabra Toshab. ¿Y qué es la palabra Toshab? ¿Qué significa? Primero tenemos a alguien que reside. Y un Toshab es alguien que mora. Que es como al que le dieron la residencia permanente en un país. Ese es un ger betoshab. Alguien que no es de aquí, pero quiere quedarse. O vino para quedarse. ¿O por qué pidió la residencia? ¿Porque se piensa ahí? La pedimos porque queremos quedarnos. Que es, Abraham le está diciendo, soy alguien extranjero, pero vine ¿para qué? Sí, así. Ahora, no fue porque se le
con la señora y digo, yo aquí ya no me siento bien, este lugar es muy pequeño para mí, yo me voy a ir por fe a ver dónde me envía Dios. Fue Dios que me dijo, salte de aquí y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es fe. Obedecer a la palabra de Dios, no un señor loco que ya me voy por fe. Oiga, un día me fui por fe a predicar. Allá me quedé, ¿por qué? No me dieron ofrenda. No me dieron para regresarme a casa. Pero ahí andaba yo por fe. Así es. Hoy vine por fe, hermano. Hoy vine por fe. Bueno, A ver, pregúntele por qué antes iba por fe y no me fue bien, y hoy vine por fe y sé que sí va a salir bien. Pregúntele por qué. Gloria a Dios. Porque va a haber ofrenda. No, ¿cuánto le han echado aquí hoy? No. Ahí se pone la ofrenda por si no sabe. Aquí no se pide. qué bueno que se lo dijo. ¿Sabe por qué? Cuando yo te pido a ti, ¿es ofrenda o es limosna? Limosna. ¿Y tú tienes un Dios limosna? No para nada. Ok, cuando vayas a un lugar, no esperes a que te pida. Tú ya lleva lo que vas a darle de ofrenda a tu Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Y si no hay dónde, dígale, pastor, ¿dónde pongo mi ofrenda? Hermano, diácono, anciano, ¿dónde pongo mi ofrenda? Yo traje una ofrenda. Pero no espere a que se la pidan, porque si se la piden es limosna. Y usted no está sirviendo a un limosnero. Amén. ¿O sí? No. Lo digo porque aquí nunca va a escuchar y pasa el garzofilacio. ¿Se sabe qué es el garzofilacio? Es el palo ese con un cucurucho ahí que le pone. Y no pasan si no le pones ahí. Y luego a veces nos llevas y ¿cómo te sientes? Sí, que viene de la católica. Y viene de la católica esa cuestión, el garzofilacio. Aquí nunca le van a pedir. ¿Usted ya pide, bueno? No le van a pedir. Vaya usted a la congregación donde estamos predicando. Nunca hemos pedido una ofrenda. Gloria a Dios. Y nos ha sustentado el Eterno. ¿Por qué? Porque yo le he enseñado al pueblo. Son bien por fe. Yo le he enseñado al pueblo. Usted tiene que honrar al Dios eterno. Si usted espera que yo le pida, entonces yo soy un limosnero para usted. Hermanito, ¿me puede dar para ir a comprarle una hamburguesita a mi niña? Mire, está gordita, ve cómo come. Para comprarle un Burger King. Un McDonald's. Yo no vine por limosna. ¿Cuánto te dije que te voy a comer, hermano, por venir? Pero sabe que antes de venir le dije a Dios eterno, Padre, provéeme para que coma en el camino, para la gasolina, para ir, incluso para un hotel, por si se llega a descomponer el carro y uno no sabe, y para regresar a casa. ¿Y el eterno me proveyó? Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Vine por fe. Amén. Esa es la diferencia. ¿Dónde estamos aquí? Soy peregrino, pero vine. Ah, quedan. Ok, lo entendimos. Soy peregrino y vine a quedarme. Esa es la tierra que el eterno Dios le mostró a Abraham. Donde él va es un extranjero, pero va porque se quiere quedar. Ok, él es un extranjero. Abraham es un extranjero. No es uno de ellos. No es como ellos. Abraham es muy diferente, adora a un Dios diferente, exalta a un Dios diferente, tiene altares diferentes a los que tienen los demás dioses. Por si no lo sabe, estudie la cultura cananea, vea, métase a Google y empiece a buscar cómo la adoración, el tipo de adoración a los dioses cananeos, y va a ver que hasta ir a hacerse del baño delante de ellos era una ofrenda. Algo completamente asqueroso. Este no es el Dios que nosotros servimos. El Dios que te pide algo santo. El Dios que es apartado. El Dios que es diferente a todos los dioses. Entonces Abraham estaba ahí. No es uno de ellos. No es como ellos. Pero vino para quedarse. Y al estar entonces pidiendo una tierra, dice, denme un lugar para sepultar a mi muerta. Quiero tener un terreno. Quiero tener una porción de tierra. Denme una propiedad, ¿verdad? Entre ustedes para enterrar mi muerta. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque soy un Betoshaf. Get Betoshaf Anoji. Prácticamente entonces está diciéndoles lo que ya aclaramos. Vine para quedarme, pero necesito una tierra. Que me pertenece. Que sea mía. ¿Y qué dice el verso 5? Avanzamos. Y respondieron los hijos de Het a Abraham. Y le dijeron,
óyenos, óyenos, Señor nuestro. Repítalo conmigo. Eres un príncipe de Dios. A ver. Bueno, termino el texto. En lo mejor, como tú eres un príncipe de Dios. Oiga, hoy un príncipe es un predicador un príncipe de Dios, un predicador que anda con un saco de $5,000, hermano. Un Armani, ¿verdad? Con unos zapatos de unos $2,000, una corbata que la pura corbata vale lo que me costó el traje. A mí, el príncipe, ahí viene el príncipe de Jehová. Pero miren cómo le dice la gente a él. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. ¿Qué más le dicen? Ninguno de nosotros te negará, ¿qué cosa? Su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¿Qué le están dando a la gente? Todos. Cualquiera le dona su sepulcro. Cualquiera le dona su tierra. Y le dicen, ¿por qué? Tú eres un príncipe. Pero no un príncipe cualquiera, un príncipe de Dios. ¿Cómo reconocieron o por qué reconocieron que Abraham era un príncipe de Dios? ¿Por cómo iba vestido? Por lo que hablaba. Por lo que practicaba. Por con quién estaba unido y relacionado. ¿Y a usted cómo le conocen sus amigos? El que pide prestado y nunca paga. El que miente, voy a llegar a las 7 y llega a las 9 si llegó. ¿Cómo le reconocen a usted? Abraham lo reconocían por príncipe de Elohim, del Altísimo, del Soberano, como nos dice en inglés. Abraham tenía una manera de relacionarse con el Dios eterno que donde quiera que llegaba la gente, sin que él predicara, sabía que ese hombre era diferente. Podemos o podrá decir la gente lo mismo de nosotros. Deberíamos de empezar a vivir la fe de Abraham. Y no tengas miedo, hermano, que es bueno ser sincero. ¿Sí? Yo le dije a un pastor, y para usted los 10 mandamientos están vigentes. Oh, claro, por supuesto. A ver, ¿cuántos de los 10 practica? Bueno, como unos 8. Entonces mejor dígame que tiene 8, no 10. Sea sincero. Un agua, hermano. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema en ser honesto. Reconocer lo que realmente eres. El problema es decir que eres lo que no eres. Yo te voy a decir que soy un ingeniero en computación y no sé ni prender la computadora. ¿Verdad que no es correcto? Porque me vas a poner a que arregle tu computadora y te lo voy a arruinar más. Pero es hora de que empecemos a vivir no la fe de mi iglesia, la fe de Abraham. Es hora de que empecemos a caminar como Abraham, que donde quiera que lleguemos, a la casa que estemos, haya un altar al Dios eterno con el cual yo me relaciono, yo me identifico y mis vecinos tendrían que saber quién soy yo. Le dicen, Señor, tú eres un príncipe entre nosotros. Por considerarlo un príncipe de Dios, le dijeron, mira, en lo más selecto de nuestros sepulcros, ¿cuál quieres? ¿El de este anciano, el de aquel? Es como si yo le dijera, que usted venga, hermanos, necesito un carro. ¿Cuál carro quieres escoger? Que le dijéramos aquí nosotros, escoge el que esté allá afuera. ¿Cuál escogería usted? ¿El más viejito? La trocona que llegó por ahí, ¿verdad? La Tundra, la Toyota Tundra.
O la Chevy, dice. Ok, ¿a qué le ofrecen a Abraham? Si estamos siguiendo la historia. En lo más selecto de nuestros sepulcros, tú puedes enterrar a tu muerta. Escoge. ¿Dónde quieres? Escógelo. E incluso, ningún hombre se va a rehusar a darte su propia tumba. Mire, antes se preparaban las tumbas con tiempo. Así como hoy deberíamos preparar donde nos van a enterrar, porque luego después ahí anda la gente pidiendo por nosotros. Así es. Anteriormente se preparaba, se hacía. ¿Se acuerdan que José de Arimatea ya tenía su tumba lista y le enterraron a Yeshua? José se la dio a Yeshua. Aquí estos hombres le están diciendo a Abraham, te damos el sepulcro que tú quieras. Escógelo nada más. Escógelo. Pero Abraham, ¿qué hace? Hace como nosotros, ¡ay, qué bendición! Dámela, voy a escoger, ahorita vengo, voy a dar una vuelta, voy a ver cuál sepulcro me conviene y ya regreso a darle la noticia. ¡Qué bendición! Y yo anoche hacía la pregunta, ¿por qué no lo quieres regalar? Me dieron varias respuestas. Una de ellas es porque amaba tanto a Sara que él no quería darle nada que no le costara. Bueno, si es así, entonces por favor empieza a darle de aquí adelante a tu esposa todo lo que a ella le gusta porque la amas. Dale todo lo mejor. Ahí como que la mente siga adelante, siga predicando, siga. No, ese es el argumento que me están poniendo. Hermanas, pero les voy a pedir algo. No pidan ya muertas. No quiero la mejor tumba. Dámela ahorita. Cómprame la troca ahorita. Cómprame la cama de $5,000 que haga masaje y se levante y baje. Ahorita, no que esté muerta. Ya muerta. Me va a comprar el mejor ataúd. ¿Para qué? Cómprame las mejores ollas para cocinarte. Ahorita. Ya, vamos a pasemos a otra cosa. Pero la gente reconoce que Abraham es alguien importante. Por eso le dicen, te damos el sepulcro que tú quieras. Te damos en la tierra que tú quieras. Verso 7. Vaya conmigo al verso 7. ¿Qué dice? Dice, y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerte. ¿Ok? Verso 8. Versos 7 y 8. Vamos al 7 y 8. Abraham se levantó. Está con ellos sentado ahí, ¿verdad? En la puerta de la ciudad, que es Kiriat Arba y que también es Hebrón. Se levanta e inclinándose ante la gente de aquel lugar, los heteos. Pregunta, ¿por qué se inclina? ¿Porque está adorando a esa gente o en señal de respeto por lo que le están ofreciendo? Y por lo que le han dado, siendo él un extranjero en ese lugar. Como lo han tratado. No todos lo han tratado bien, pero muchos lo han tratado bien. Él no lo hace como hoy en día nos postramos, que hoy en día ya no se usa. Ya cualquier que se postra, ya es muy raro. Pero hace todavía 10 años la iglesia estaba acostumbrada a postrarse, a arrodillarse, a no clamar si no se arrodillaba. Y eso es símbolo de adoración al Eterno. Pero aquí lo vemos, pero no es porque está adorando a los heteos, sino más bien es un respeto que les tiene. Se inclina ante la gente de aquel lugar, de los heteos, y se dirigió a ellos diciéndoles, si les parece bien que sepulte a mi difunta esposa que está delante de mí, escúchenme e intercedan por mí delante de Efrón, el hijo de Zohar o de Zohar, como sería en hebreo. Intercedan por mí delante de Zohar. Esta acción de Abraham de inclinarse, les repito, no implica adoración, es un respeto que tiene por lo que han hecho ese pueblo con él y lo que le están ofreciendo. Entonces, se inclina y les dice, más bien quiero que intercedan por mí con una persona. ¿Dónde está esa persona? Vamos a ver dónde se encuentra. ¿Por qué querían que intercedieran o con quién querían que hablara? Con Efrón. Efrón el Eteo o el Geteo.
Verso 7 y 8 dice, ¿verdad? Nos quedamos otra vez ahí. Verso 9. Dice, para que me conceda, intercedan por mí con él, para que me conceda, ¿qué cosa? La cueva de Macpela. ¿Qué es lo que quiere? Porque ¿qué quiere Abraham? ¿Comprar? Una cueva. ¿Usted compraría una cueva? Apenas que tenga diamantes, ¿verdad? Oro. Pero él quiere una cueva. Macpela. ¿Alguien sabe qué significa Macpela? Usted no. Quédese aquí. Sígame la historia y la vamos a descubrir. La cual le pertenece, ¿verdad? A este Efrón, que se encuentra junto a su campo, a su territorio, a su tierra. Que me dé la propiedad en medio de ustedes, no regalada. ¿Cómo? Al justo precio para sepultura. ¿No se la acababa de estar regalando esto? Todos los que están ahí le están regalando cualquier lugar para enterrar. Yo quiero que intercedan por mí para que me la dé por su justo precio. El término Meharat HaMacpelah. Y por cierto, es una foto de nomás que hoy esa es una foto antigua. Ahorita ya es la primeritita que puse. Ya tiene cerca. Ya está rodeado. ¿Sí? Esa es una foto antigua. Pero ya la primera que puse al principio, cuando puse el título del estudio, ya vemos que tiene cerca y está muy resguardada, porque ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué significa Macpela? Les dije que si sabían, qué bueno que me dijeron que no. Significa pares. O la cueva de los pares, o la cueva de las parejas. Meharat es cueva y Macpela es pares o parejas. ¿Por qué se llama? No se llamaba así. ¿Por qué se llama Macpela? Porque ahí fueron enterradas parejas. Pero no cualquier pareja como hoy en día, que se juntan, ¿verdad? Por allá viven 5 años y mueren en un accidente y ya eran una pareja. Estamos hablando de matrimonios. Primer matrimonio que es enterrado en la cueva de Macpela. ¿Cuál es? Adán y Eva. Primera es Sara. ¿Quién va a ser enterrado después ahí? Abraham. Luego sigue Isaac, Rebeca, Jacob y Raquel no. Raquel murió en Éfrata, que es Betlehem, en Belén, y allá fue enterrada. ¿A quién se enterró como pareja de Jacob en esa cueva? Lea. 6. Por eso se llama la cueva de las parejas. Meharat HaMacpelah. Por los matrimonios que fueron enterrados ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que 3 matrimonios y 3 matrimonios importantes. ¿Cómo se conoce a Abraham, a Isaac y a Jacob en la historia bíblica? O en la historia del pueblo de Dios. ¿Cómo se les conoce? Como los patriarcas. Y las 3 mujeres de las que estamos hablando se les conoce como las matriarcas. Patriarcas y matriarcas. Ahí están enterrados en esa cueva hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, estamos enfocando el tema de un sepulcro, pero ¿por qué? ¿Por qué enfocarnos en un sepulcro? Tienes que saber esto, el sepulcro es importante en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque el sepulcro solamente es un paso para la sencillo. La tumba no es un problema. La cueva no es un problema. Es un paso para la resurrección. Seguimos. Verso 10. ¿Y Efrón? ¿Dónde estaba Efrón? El dueño de la cueva. Y Efrón estaba sentado entre los heteos. Y Efrón, heteo, respondió a Abraham, hablando en presencia de su familia, los heteos.
y frente a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. ¿Por qué están en la puerta de la ciudad? Porque ahí se hacía toda transacción y todo asunto importante se llevaba a cabo, como hoy en día en una corte, en un juzgado, en una notaría pública. Allá era la puerta de la ciudad. Ahí se hacía todo eso. El hecho de que se mencione las puertas de la ciudad es importante por todas las transacciones que ahí se hacían. Recordemos y no perdamos de vista entonces el hecho de lo que está pidiendo Abraham. Intercedan por mí delante de Efrón el Eteo, no que me regalen, que me venda la propiedad. ¿Y qué dice el versículo 11? ¿Y qué dijo Efrón? Cuando le dice, véndemela. Le dice, no, Señor mío, no. O sea que como aparentemente le está negando vendérsela. No, Señor mío. Más bien, óyeme. ¿Qué le dice? Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. O sea, no solamente era la heredad que quería comprar, quiere comprar toda la tierra. Y quiero también, y te doy la tierra y te doy la cueva. ¿Y qué más le dice? Se lo dijo en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy. Sepulta tu muerte. ¿Qué hubiera pasado si a usted se lo ofrecen gratis? La rechaza. Para nada. ¿Por qué entonces Abraham no la quiere gratis? Tiene mucha plata para pagarla. Pero yo le aseguro que aunque yo tuviera mucha plata, si usted me regala otro carro, no se lo rechaza. No, es un acto generoso lo que está haciendo Efrón. Muy generoso. Pero este es el problema. En la época de esta historia, el simple hecho de que saliera de la boca de un pagano, dígalo conmigo, pagano, no tenía valor para Abraham. Ya le habían quitado pozos, ya lo habían corrido de otros lugares, ya lo habían sacado, le estaban quitando su ganado. ¿Qué va a pasar el día de 10 años después? No, que es mía, tuya. Los ancianos que estaban ese día sentados ahí ya estaban muertos. ¿Quién atestigua que esa cueva es de él? No es tuya, son. Sabemos que tu papá te la dejó. ¿Y qué hubiera pasado con la cueva de las parejas? Ahora entiende por qué dice, no. Dime cuánto vale. Dime cuánto cuesta. Verso 12, mira, vamos a verlo, verso 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Shema, escúchame. Shema implica responder también. Escúchame. Dice, yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí. Y si es así, entonces sepultaré allí, en esa propiedad, a mi muerto. Abraham manifiesta respeto por ellos, por eso se inclinó, ¿ok? Pero en el contexto nos hace ver que es delante de Efrón, pero no la quiere regalada. ¿Cuánto vale la propiedad? Yo voy a pagar por ella, quiero que me la vendas y ¿Cuánto vale? Mire, ¿cuánto es lo que vale? Ya lo sabe, ella sabe la historia. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 shekels o ciclos, como es la traducción. ¿Alguien sabe qué es un ciclo? Ni yo tampoco, no se preocupe. Es un shekel. Un shekel es una moneda hoy en día de Israel. ¿Ok? Pero la frase es un shekel. Vale 400 shekels de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Tienen razón en una cosa que dijeron, que Abraham era muy rico. Pero Efrón también lo era. Por eso le dijo, Señor, ¿qué es esto entre tú y yo? O sea, entre hombres ricos, ¿qué son $1000? Como si le dijéramos al jefe de la construcción, ¿qué son $500 para usted? Le dijéramos aquí al jefe, ¿verdad?, de la casa, ¿qué
¿Qué son $500? Mi costilla. Efrón es un hombre importante. Abraham es un hombre importante. ¿Qué son 400 monedas de plata? Nomás no le pegues, mira. ¿Qué son 400 monedas de plata? Entre tú y yo. A ver, ¿alguien sabe cuánto vale una moneda de plata hoy en día? Dependiendo de la ciudad. Échale pluma, 400. Ahora miren, ahí tenemos una, porque viene algo importante. Dice que pesó la plata. Bueno, si dice que costaba 400 monedas de plata, ¿por qué la pesó? ¿No era mejor contar las monedas? 1, 2, 3, 20, 50, 100, 200, 300, 400 monedas de plata. ¿Por qué la pesó? Porque era plata de la mejor. Sí, pero ¿por qué pesarla? ¿A poco en moneda no vale lo mismo que en piedra o en polvo? Ahí les va por qué. No lo saben, pero ahí les va por qué. En el tiempo antiguo no había monedas ni en el pueblo de Israel como estamos acostumbrados hoy. El pueblo de Israel empieza a usar los shekels o los shekeles desde que regresa de Babilonia, 400 años antes de Cristo. Anteriormente no había monedas de plata, ni de oro, ni nada por el estilo. Lo que había eran unas piedritas y una de esas piedras tenía el nombre de shekel. Otra era denario, otra era dracma, otras diferentes piedras. Esas piedritas tienen un valor. En este caso, el valor del shekel es una pesa. ¿Qué hacía? No es como las pesas de hoy en día, que son digitales o que se ponen las cosas encima y ya pesa. Eran 2 manitas. Okay. En una se pusieron 400 piedritas. No plata, 400 piedras. Las piedras son las que contaron. En la otra parte de la balanza pusieron plata. Y la plata, cuando la balanza se niveló, la plata equivalía a 400 piedras, a 400 shekels, a lo que sería hoy en día 400 monedas de plata, pero no había monedas. Por eso es que Abraham pesó la plata. Y eso es importante porque de pronto yo me hice esto, me quebré la cabeza varios años al inicio de la Biblia. ¿Cómo es que 400 monedas? A mí me es más fácil contarte las monedas que pesarte la plata. Pero es que no había. Y ahora ya entendemos por qué. Entonces vamos a ver algo importante. Ok. ¿Qué hubiera pasado 20 años después? Bueno, Abraham nunca pagó. Se la dimos. Si no lo hubiera hecho delante de todos los ancianos y como una transacción especial en las puertas de la ciudad. Cualquiera hubiera dicho que esa tierra no es de él y que no le pertenece. Pero Abraham se quiere cerciorar de que eso sea para él y para su familia después de eso. Entonces, que no quede ninguna duda. ¿Ok? ¿Dónde está ocurriendo todo esto? Dice verso 16. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó. Vea que no contó. Sí, convino, o sea, quedaron de acuerdo. No que convino, que se echaron un vino. No. Convenir es, estamos de acuerdo en esta transacción. Y pesó. No dice que contó. Ya les expliqué por qué pesó la plata. Y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de ¿quién? De los hijos de Het. ¿Cuánto pesó? Lo de 400 shekeles o ciclos de plata. Plata de buena ley entre los mercaderes. Plata de la mejor. ¿Ok? Bueno, ¿qué más nos dice? ¿A dónde está ocurriendo todo esto? ¿Qué era en Kiriat Arba? Kiriat Arba es Hebrón. ¿Dónde está Hebrón en el día de hoy? ¿Ok? Vemos a Abraham haciendo la transacción. Hebrón se encuentra en el territorio de Israel. Está Jerusalén, está Bethlehem o Belén y abajito está Hebrón. Pero el problema es, aquí tenemos una diapositiva de la ciudad de Hebrón. De ahí donde Abraham compró la tierra. Esa es una diapositiva. ¿Ok? En la actualidad viven unas 400 familias de israelitas. Ahí.
400 familias en toda la ciudad. ¿Y qué es de importante? ¿Ok? Por cierto, están en un peligro constante. Tiene que haber seguridad, tiene que haber guardias, ¿verdad? Porque hay personas viviendo ahí. ¿Y qué es lo que hacen en ese lugar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese lugar? Siempre tiene que haber seguridad. Porque en esa ciudad de Hebrón viven de 300,000 a 400,000 palestinos contra 300 familias o 400 de Israel. De ahí viven cerca de 400,000 palestinos. Y he escuchado a mucha gente, incluso predicadores, decir que Hebrón es una tierra palestina. Pregunta, ¿Abraham era palestino? ¿La compró Abraham la tierra? ¿Compró la propiedad con todo, árboles y tierra y todo, y la cueva? ¿La compró o no la compró? Entonces, ¿de quién es la tierra? Muere Abraham, ¿y de quién es? Porque no está solo. Tiene hijos. Y el hijo de la promesa es Isaac. No es de Ismael, es de Isaac. Isaac, ¿a quién se la deja? A Jacob. Jacob, ¿a quién se la deja? A sus hijos, los hebreos. Le queda a Judá. Pero la UNESCO, y si no sabe qué es la UNESCO, es una organización mundial, acaba de proclamar hace unos 3, 4 años que Hebrón es patrimonio mundial. O sea que le pertenece hasta a usted. A quien quiera. Pero no es de los hebreos. Si estando escrito, la UNESCO se atreve a eso, si estando escrito que pagó 400 monedas de plata o 400 shekeles de plata y que eso debería ser propiedad de los descendientes de Abraham, si estando escrito, aún así ha pasado esto, ahora imagínense que no estuviera escrito. Ahora ven que un simple pasaje que estamos leyendo, que aparentemente no tiene nada, tiene mucho que decirnos. ¿Ok? ¿Y por qué Hebrón es importante? Porque tiene implicaciones espirituales, implicaciones de un reino, implicaciones de redención. Hebrón. ¿Ok? ¿Se acuerdan quién reinó en Hebrón? ¿Qué rey reinó en Hebrón? Rey de Israel. Saúl no. David, ¿cuánto tiempo? 7 años y 6 meses. Segunda en Samuel capítulo 2 verso 1. Despierte, mire, vamos para acá, ¿qué dice? Después de esto, mire, ¿quién lo manda a David? Mire, voy a hacerles un poquito aquí de la historia. David está de aliado con los filisteos. ¿Se acuerdan que se hizo loco y se quedó allá con los filisteos porque Saúl lo andaba persiguiendo y lo quería matar? Se queda con los filisteos. Cuando va a pelear Filistea o Palestina con Saúl y Jonathan, que es en la batalla que murieron, a David no lo dejan ir porque dijeron los generales, este se va a poner del lado de Saúl en la batalla y va a estar contra nosotros. Lo corrieron. En ese contexto, él vive en Siclag y se llevan a la esposa de David, la esposa de los guerreros, destruyen la ciudad. Él va, rescata a su esposa, rescata a las esposas de los generales, de sus soldados, ¿verdad? Queda sin ciudad, ya no tiene dónde vivir. ¿Y ahora qué hace? Hace esto. Después de esto, de esa batalla y de ese rescate, David le preguntó ¿a quién? Al Yud-Hei, a Jehová, al Eterno, a Jehová, al Todopoderoso. Le pregunta al Eterno, acuérdense que estamos fuera de Judá, fuera de Israel, debo regresar, ¿a dónde? ¿Algunas de las ciudades de qué? ¿A qué tribu le pertenece Hebrón? A Judá, ¿ok? Y sí, respondió el Eterno. Y David pregunta, bueno, si ya me dices que debo regresar a una ciudad, ¿verdad? Porque había estado fuera de la ciudad, del territorio. Sí, respondió el Eterno. David pregunta, ¿a qué ciudad debo ir? Preguntó David. ¿A dónde lo mandó el Eterno? ¿A dónde? ¿Por qué Hebrón? ¿Qué significa Hebrón? Significa unidad. Hebrón quiere decir algo que se une,
Y ahí es donde David va a unir a Israel, porque Israel está destrozado, deshecho, despedazado con el reinado de Saúl. Israel está perdido. Ahora tiene que levantar el Eterno a David y lo manda a Hebrón. ¿Por qué? Porque ahí hay una propiedad importante. Dice el versículo 2 de 2 de Samuel, capítulo 2, verso 2. Y David subió allá y con él sus dos mujeres, a Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que había sido la esposa de Nabal, que no le quiso dar comida, de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado. Cada uno, ¿con quién? Con sus familias, sus valientes, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Verso 4, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí. ¿En dónde? En Hebrón. ¿A quién ungieron? A David. ¿Y qué pasó? Y a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Saúl acababa de morir. Capítulo 2, verso 11. Y fue el número de los días que David reinó. ¿En dónde? En Kiriat Arba, que es Hebrón también. Fueron los días que reinó sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Después de ahí, ¿a dónde trasladó el reino? A ver, de Hebrón, ¿a dónde trasladó el reino? Jerusalén. ¿A dónde? Jerusalén. Perfecto. ¿Qué significa? Entonces, cuando hablamos de David en la Biblia, tenemos que pensar en el Mesías. Porque al final de cuentas, el Mesías viene de David. ¿Cómo le decían a Jesús cuando iba la gente, ¿verdad?, siguiéndolo en español? Dice la Biblia, Jesús, hijo de... ¿De dónde decían el Mesías? De David. David está reinando en donde hay unidad. Y debería de haber unidad. Pero ahí va, ¿unidad entre quién? Entre los que practicamos la fe de Abraham. No en el que tiene una Biblia y la abre y enseña las loqueras que quiera. No, en el que practica la fe del verdadero Abraham. En ese pueblo hay Hebrón o Hebrón, unidad. Y esa unidad nos va a llevar un día, así como David trasladó el reino de Hebrón a... nos va a llevar a Jerusalén. ¿Quién va a reinar en Jerusalén por 1000 años? Yeshua, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinará desde una ciudad llamada Jerusalén, que fue de donde David trasladó el reino. David también es el hijo número 8. Pasaron los 7 que iba a ungir Samuel y el Eterno le dijo, no es ninguno de ellos. ¿Tienes otro hijo? Isaí, ¿tienes otro hijo? Bueno, sí, ese es que anda cuidando las ovejas. Pues no comeremos. No seguiremos adelante si ese muchacho no viene. Y cuando entra, le dice el Eterno, ese es el que yo elegí por rey. Ese, el número 8. El nuevo comienzo. El que va a tener el reino y lo va a trasladar de Hebrón a Jerusalén. Amados hermanos, entonces, Macpela, o la cueva de Macpela, y por supuesto lo que estamos viendo con Rebeca, esto es un pacto anunciado de los patriarcas o con los patriarcas. Por eso 6 parejas, 6 personas fueron enterradas ahí, nada más que eso. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Solamente esos están enterrados ahí. ¿Quiénes son ellos? Los patriarcas del pueblo del pacto. Los que iniciaron con el pueblo del pacto. Y son los que nos abrieron del camino. Y que acuérdense que en Gálatas capítulo 3, verso 16, dice la palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como se hablara de muchos, sino a uno, al Mesías. Él es la simiente correcta a quien recaen todas las promesas, el cual es Cristo, ¿verdad? En él que recaen las promesas, porque Él es el que va a salvar
al mundo entero. El que trae la redención al mundo entero. Pero ¿con quién inicia esta redención correcta para el mundo entero? Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea. Y por supuesto Raquel, pero Raquel no fue enterrada ahí. Por eso se llama la cueva de las parejas. 3 matrimonios enterrados ahí. Seguimos adelante, ya casi vamos a terminar. ¿Verdad? Dice la escritura así, verso 17. Y quedó la heredad de Efrón, que había sido de Efrón, quedó, ¿verdad? Que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. ¿Sí? ¿Te acuerdas de que allá había estado donde se le apareció el Eterno? La heredad, ¿con qué? Con la cueva que estaba en ella. ¿Y qué más? Y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Quedó como propiedad de Abraham en una transacción única llevada a cabo en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Este pasaje nos dice bien claro que Abraham compró esa cueva, compró el campo, compró todo lo que tenía ese lugar. Ahora es de Abraham, ahora es del pueblo del Eterno, y ahí le va esto. Les dije que hay como 400 familias ahí de Israel, pero esa ciudad es considerada Palestina. Lo que vive ahí, lo que abunda son palestinos. Y hay gente que dice que estos hebreos solamente están provocando a los palestinos por no querer salir de ahí. Pero ¿qué está haciendo esta gente ahí en medio del peligro? Están proclamando la misma fe de Abraham, la misma fe de su padre que dijo y que él compró esa tierra. Lo menos que deberíamos de hacer usted y yo es orar por ellos para que el Eterno los mantenga, los sostenga todavía con un testimonio firme. Y por supuesto, orar por nosotros para que nos tengamos en la unidad de fe en el Mesías, en la palabra y que venga la redención. Verso 19, ya vamos acabando. Dice, después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad. Ahora ya es de él. La cueva de la heredad de las parejas. Al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ok, ahí la termino. Más claro no podría estar. Mamre, Hebrón, Kiriat Arba, es el mismo lugar. Verso 20, dice así. De esta manera. Y quedó. Y fue. Y quedó ya. Que está establecido. ¿Qué está establecido? Quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida, o más bien comprada, de los hijos de Het. ¿A quién le pertenece esa ciudad de Hebrón? A los hijos de Abraham. Pregunta, ¿usted es hijo de Abraham? O nada más por fe. Si nada más es por fe, bueno, allá por fe tiene un pedacito de tierra. Pero si vosotros sois de Cristo, dice Gálatas, ciertamente linaje de Abraham sois. Se lo puedo probar con la Biblia. Amados hermanos, he compartido esta enseñanza y estoy cerrando porque no quiero que estemos confundidos como mucha gente que dice que Hebrón es una ciudad palestina. Hebrón es una ciudad que le pertenece al pueblo del Dios eterno. Y si usted es parte del pueblo del Dios eterno, esa ciudad también le pertenece a usted como herencia de su padre Abraham. Oremos por esas familias que están ahí al pie del cañón todavía diciendo, esta tierra nos pertenece, vinimos aquí y no nos vamos a ir de aquí. Amén. Porque la tierra nos pertenece y es un lugar consagrado al Dios de nuestro padre Abraham. Al Dios de nuestro padre. Tenemos que afirmar que esa es una posesión de los hijos de Abraham. Pero no de cualquier hijo de Abraham, porque antes de Isaac tuvo hijos. Después de un hijo, que fue Ismael, después de Isaac, tuvo los hijos con Cetura. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del primer hijo de Cetura? ¿O de Ketura? ¿Sabe por qué no sabe? Y ningún pastor sabe. ¿Sabe por qué? Porque no son importantes. Él los tuvo porque moría. Pero ellos no están en el plan del pacto. ¿Quién sí está? Mire.
Capítulo 22, solamente 2 versículos, y se lo prometo. Capítulo 22, verso 2. Y le dijo el Dios eterno, toma ahora, ¿qué dice? ¿A quién? Tu hijo. Bueno, ¿y no tenía Israel? Porque es tu único. Porque es el único del cual será utilizado por el Eterno para traer la redención y la salvación a tu casa. Es por eso que es el único, no porque los demás hijos no cuenten. Cuando Abraham le está hablando de un hijo que va a tener, él intercede, Señor Ismael, no, con él tengo planes. Pero el de la promesa es Isaac, el que yo te voy a dar. Aquí le pide que lo sacrifique a tu único. ¿Quién es tu único? Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra o al monte de Moria. Y Moria viene de la palabra more, que es maestro en hebreo. Vete al monte de la enseñanza, donde voy a dar una enseñanza, no solo a ti, al mundo entero, con lo que va a pasar con Isaac. Vete al monte de la enseñanza y ofrécelo allí, el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, eso es en el versículo 2, versículo 12. ¿Qué le dijo el ángel del Eterno? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Le pusieron muchacho. Y a veces otras dicen el niño. No era niño, ya lo aclaramos eso. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tú. Deben de decirle y estarle claro. ¿Por qué? ¿A quién le pertenece entonces? Al único. Y de ese único pasó a los que son o somos pueblo único del Dios eterno. Hay unos que dicen que son pueblo de Dios, pero su Dios es Alá. Hay otros que dicen que son pueblo de Dios, pero su Dios es Confucio, Mahoma, Buda, Krishna. Esos no son pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene la misma fe de su padre Abraham. Y donde quiera que va, habla, testifica, predica, enseña, comparte la fe que practicó su padre. ¿Cuál fe practicó Abraham? ¿A quién adoraba Abraham? Dígalo conmigo, al único Dios verdadero. Él no tenía denominación, él no era pentecostal, él no era solo Jesús, él no era bautista, él no era metodista. Por eso me pregunté, ¿y usted qué es? O somos pueblo, o somos una denominación. ¿Alguien sabe qué significa denominación? Tu propio reino. Pequeño reino. ¿Qué deberíamos ser? Pueblo del Eterno. ¿Qué somos? Pueblo del Eterno. Hebrón quedó entonces como una heredad de los hijos y del único de Isaac. Y de ese único que representa al Mesías, vino la redención para mi vida y para la tuya. Y un día, de Hebrón se traspasó el reino a Jerusalén, desde donde va a reinar nuestro bendito Rey de Reyes y Señor de señores. Solo que se llama ahora la Nueva Jerusalén. Ahí quiero ir, dice un canto. ¿Y tú? Ahí quiero estar. En ese lugar. Importante. La cueva de las parejas. Importante Hebrón. Importante la fe de Abraham. Importante el testimonio. ¿Quién quiere ser un príncipe de Dios? Pues viva como Abraham. Viva la fe de Abraham. Y usted entonces y yo seremos un día llamados. Este es uno que está relacionado de una manera única con ese Dios de Abraham. Es lo único que quisiera que un día se dijera de mí y de usted también. Bendito Dios eterno y Rey de la gloria. Damos honor a ti. Damos la alabanza a ti, Padre eterno. Y te pedimos que por favor esta enseñanza
se penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ahora ya sabemos por qué empezamos hablando de Rebeca o Ribca, que es la que va a quedar en los próximos capítulos como la esposa del único hijo de la promesa, Isaac. Gracias, Dios eterno. Gracias por mis hermanos. Gracias y perdóname, Padre, por quitarles tanto tiempo. Pero era necesario que pudiera explicar esto para que lo entendiéramos y que así conectemos a Hebrón o Hebrón con las promesas del Dios Altísimo. Promesas para nuestra vida. En el nombre del Mesías Yeshua. Amén, amén, amén. Bendito sea el Dios eterno. Den ese aplauso